Damos la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias que inauguramos, organizado por el Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas, LABIM, de la Universidad de Flores, el cual es dirigido por el doctor arquitecto Guillermo Tella. Este es un espacio de la universidad donde desarrollamos temas vinculados a la extensión, a la docencia y a la investigación. En este caso, tenemos la suerte de contar con la doctora Ana Fasci, decana de Ingeniería Ambiental, que nos va a hablar acerca de la biofilia y por qué necesitamos de la naturaleza. Les damos la bienvenida y adelante. Aquellos que contemplan la belleza de la tierra encontrarán reservas de fuerza que perdurará durante toda la vida. Es decir, cómo de la naturaleza sacamos la fuerza para vivir. Y aquí vemos que la naturaleza nos brinda esta capacidad, un potencial para sorprendernos todos los días, ¿no? Es decir, a lo largo de las estaciones. También es llevarnos a estimular, aprender, el querer aprender más, pero sobre todo buscar como un compromiso, ¿no? Sobre todo en la época en la que estamos transitando, donde a la naturaleza no le va tan bien como antes, a costa de todos los malos tratos que le hemos dado. Entonces, como que tenemos el compromiso como sociedad y como gente viviendo en este hermoso planeta de realmente volver a recomponer esto, ¿no? Es decir, lograr nuevamente una profunda conexión y sobre todo la participación de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí como les subrayé este compromiso visceral que tenemos que cuando estamos frente a esta foto hermosa de la derecha, decir, bueno, que es algo sublime, ¿no? Es mucho más grande que uno mismo y está por fuera de nosotros. Entonces, ¿cómo osamos nosotros con nuestros intereses pequeños y particulares en realidad destrozarla, ¿no? Bueno, un poco es, yendo a la parte práctica, es decir, y un poco así egoísta de cada uno de nosotros, decir, bueno, ¿y cuál es la dosis que necesito diariamente de naturaleza? Entonces me gustó mucho este esquema de Tim Bailey, que habla sobre la pirámide de la naturaleza, que sería media parecida a la pirámide alimenticia, donde nosotros vemos que en la parte de abajo, la base de la pirámide, fíjense que aquí tenemos lo que necesitamos diariamente, ¿no? La escala diaria. Y fíjense que la escala diaria sería la naturaleza que tenemos cuando abrimos nuestras ventanas, cuando vamos a nuestra plaza, a los parques, lo que tenemos en el arbolado, lo que podemos tener en el jardín. Es decir, es lo cotidiano. Mientras que después tenemos lo regional, a nivel nacional o internacional, que serían, por ejemplo, alguna visita que hiciéramos a algún parque nacional, ¿no? Es decir, quiero ir a Iguazú y a lo mejor voy una vez en mi vida, y sin embargo, cuando uno piensa y mira cuánto es el presupuesto que a lo mejor un país invierte en un parque nacional, muchas veces es muchísimo mayor del que invierte en la plaza barrial. Sin embargo, la Plaza Barrial es una plaza a la que va muchísima gente a lo largo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta el momento que la cierran. En tanto y en cuanto a lo mejor al Parque Nacional han ido algunos privilegiados una vez en la vida. Entonces, es decir, un poco revertir, es decir, dónde deberíamos muchas veces colocar nuestros recursos, ¿no? Bueno, esto nos lleva, esta hermosa imagen de este jardín, a pensar que nuestras ciudades, porque muchas veces uno dice, bueno, la ciudad ya está todo perdido, está, es decir, mucho cemento, todo transformado, sin embargo, como una ciudad puede ser realmente un sitio biofílico. Entonces surgen este concepto de las ciudades biofílicas, ¿no? Entonces, en las ciudades biofílicas abunda la naturaleza en sus distintas formas, ¿no? Pueden ser árboles, plazas, parques, cementerios, reservas, jardines, huertas. Es decir, ahí tenemos una gran oportunidad para el reencuentro con la naturaleza. Y muchas ciudades hoy constituyen, hay muchas ciudades en red que se consideran ciudades biofílicas y hacen mucho por volver a introducir a la naturaleza en la ciudad y con mucha gente trabajando en estos temas donde uno puede participar y contactarse.
Entonces estas ciudades hoy como que en red constituyen esta cuestión de que el diseño de la ciudad debería plantearnos, es decir, volver a tener cuestiones biofílicas que como vemos en esta escalera, muchas veces son hasta, digamos, abstractas. Muchas veces tenemos elementos biofílicos que no tienen que ver con un elemento vivo. Sin embargo, el subir esta escalera es mucho más linda que subir una escalera puramente de cemento. Entonces, los beneficios son múltiples. Los beneficios pasan por ejemplo, una ciudad con mucho verde, es una ciudad que todo el mundo quiera visitar. Entonces, aquí tiene que ver el turismo, pero también tiene que ver con tener superficies impermeables, como por ejemplo, este es un hotel muy lindo, que bueno, tiene un gran paneo de pasto, entonces imagínense cuando aquí llueve, todo esto infiltra y no causaría ningún tipo de inundación, es decir, entra en la gestión de los pluviales del agua en la ciudad. Y bueno, y desde ya que edificios que tienen mucho verde o que están a lo mejor frentistas a una plaza, económicamente tienen un mayor valor inmobiliario. Bueno, pensemos, si pensamos en el cambio climático y pensando no sé, no aquí en nuestro invierno de Buenos Aires, pero miremos qué es lo que está pasando en Europa, en el sur de Europa, con temperaturas que pasan los 45 grados, tenemos que pensar que nuestro confort térmico y nuestro confort, digamos, bioclimático, depende de este balance térmico, y el balance térmico tiene que ver con paneos verdes y con el arbolado, con todo lo que sea verde que evapotranspira, pero también con superficies de agua, como vemos aquí, ¿no? Es decir, tener fuentes, murales donde corra el agua o grandes superficies vegetadas nos van a garantizar realmente que nosotros tengamos este confort térmico que necesitamos en estas épocas de cambio climático donde las temperaturas van a ser cada vez más extremas. Bueno, y también tiene que ver con cuestiones como estas a ver, de la biodiversidad, es decir, pensemos en los techos verdes, en las paredes verdes, o pensemos en estos jardines, como vemos aquí, pensado para los insectos, o tendríamos, por ejemplo, aquí como en una calle peatonal, tener grandes maceteros donde pudiera tener yo es decir, demostrativas de distintos tipos de flores, pueden ser nativas, pueden ser hortícolas. Entonces, ¿cómo esto mejora las características de nuestra ciudad? Bueno, desde ya que mejora la salud, está probado que los diseños biofílicos y los elementos biofílicos de alguna manera invitan a moverse, invitan a caminar, a explorar, a hacer ejercicio. Esto combate la obesidad y otras enfermedades, las enfermedades que padecemos hoy, y por eso es que la Organización Mundial de la Salud, desde hace décadas, que aconseja a las ciudades trabajar en los diseños del verde en función de la salud. Fíjense, un paseo por la naturaleza reduce las hormonas de estrés y con eso estimulan, es decir, aumentan nuestro sistema inmune. Todo esto está probado que el movimiento finalmente termina en salud, es decir, imágenes aquí de Palermo o de una vereda, que puede ser una vereda para caminar, pero también para andar en bicicleta, y un paneo verde así bastante importante y muy sombreado que mejora las condiciones bioclimáticas del verano. Bueno, todo esto que dije de la salud está probado. En un primer momento, muchos trabajaron, la gente que trabajaba en psicología ambiental, pero después se le sumaron realmente los médicos, porque no solo actúa sobre el estrés psicológico, sino que hay, es decir, estudios médicos que esto lo prueban. Aquí una publicación de hace unos pocos años sobre cómo la naturaleza impacta en la salud pública. Entonces está probado, aquí los trabajos que realizó Ulrich
un psicólogo alemán ahí por la mitad de los 80. Él trabajó en ver cómo se recuperaba a la gente después de operaciones, y cuando a uno, después de una operación, lo llevan a una habitación donde uno puede ver lo verde, en general, la gente se recupera de 1 a 2 días antes, es que le pueden dar el alta médica. Esto ha llevado a que haya toda una arquitectura dedicada a los hospitales, es decir, hay una arquitectura hospitalaria donde, como vemos aquí en este hospital, imagínense alguien que entra porque se tiene que operar, entra por un ambiente donde corre el agua, está muy vegetado, es decir, son cosas que inspiran y no entrar, no sé, en un edificio así muy estéril. Así que esto está hoy muy estudiado y directamente todos estos conocimientos los podemos aplicar al diseño. Bueno, otra cuestión que tiene que ver con la seguridad alimentaria es que muchos espacios dentro del urbano son factibles de convertirse en sitios donde podamos cultivar. Entonces uno se plantea, fíjense aquí, una pared medianera donde esto es un gran peral, donde uno podría buscarse las peras al final del verano. Pero también podríamos hablar de huertas, ¿no? Es decir, huertas comunitarias, y hay muchas ciudades donde esto es una práctica que está generalizada. Esto es importante no solo desde los alimentos, sino también desde la cuestión social, porque la gente en ese caso se reúne, esto congrega a vecinos, la gente es como que se entra a relacionar y tiene un efecto, así como dije, comunitario. Entonces es muy importante volver a replantearnos la horticultura urbana en la ciudad, con lo cual convertimos a nuestra ciudad en una ciudad biofílica. También está comprobado que diseños biofílicos impactan en la educación, mejora, por ejemplo, los puntajes de las pruebas, aquí fíjense en un 10 a 14%, cuán importante sería, ¿no? para nuestras alumnos de la secundaria. También influye, esto por ejemplo es un jardín, un jardincito, un kindergarten en Corea, con diseños biofílicos, enviar a los niños en edad temprana a sitios donde puedan percibir y jugar en la naturaleza. Esto desde ya que tiene que ver con que mejora las habilidades cognitivas, pero también influye, por ejemplo, en aquellos niños que son hiperactivos, o también con autismo. Así que, bueno, cuán importante sería que nuestros diseños de jardines, así jardines de infantes, tuvieran esto. Y aquí en la parte inferior es el diseño de la Escuela de Paisajismo en Múnich, donde también son todos así como edificios que están separados por espacios con muchos jardines, y ellos todos los años en cada uno de estos sitios despliegan, la verdad que un paisajismo increíble, ¿no? Donde pasa a ser desde de tener jardines, así como dijimos, de huertas muy ornamentales, pero también los jardines históricos, es decir, donde los alumnos pueden a su vez practicar. Bueno, nos hace más felices y más productivos. Es decir, está probado que cuando uno pasa un tiempo, al menos una parte de, de sus horas en un espacio verde, mejora esta cuestión de la creatividad. Así que bueno, esto sería bastante importante. Bueno, y la ciudad biofílica por definición, sería reconocer la importancia de este contacto diario con la naturaleza como un elemento significativo. Aquí el muy buen ejemplo de Curitiba, una ciudad brasilera que es como la número uno, digamos, en esta cuestión ambiental. Pero Curitiba hace unos años era una ciudad que tenía pobreza, que tenía gente que vivía en estos sitios que se inundaban. Este sería como un sitio bajo, y tuvo la buena suerte de tener como, digamos, como el intendente de Curitiba, que fue un arquitecto famoso, Lerner,
que él dijo, bueno, la ciudad no es un problema sino una solución. Y entonces él dijo, yo tengo todos estos problemas, tengo el problema del transporte, de la basura, de la inundación, de la gente pobre, de la gente que no tiene trabajo. Y entonces trató de conectar todos estos problemas buscando soluciones. Y las soluciones fue que Curitiba pasó a ser una ciudad de pocos espacios verdes a una gran cantidad de espacios verdes, que son los sitios donde hoy tenemos estos servicios ambientales, ¿no? Sobre todo los de la inundación. Bueno, pero sin olvidar la cuestión de la biodiversidad, ¿no? Es decir, en nuestras ciudades también viven otros individuos que no somos los humanos, así que a ellos también les debemos un espacio. Y por ello la responsabilidad ambiental, ¿no? Con volver a buscar estas infraestructuras verdes que hoy se las llama, es decir, trabajar con soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo puedo solucionar una gran cantidad de problemas que yo tengo en ciudad? Ruido, contaminación, como dije, eh, inundación, calor, la isla urbana de calor. Es decir, todo eso en función de manejar estas cuestiones del verde. Por eso muchas ciudades hoy están unidas en lo que se llaman ciudades biofílicas. Para quienes les interesa, los invito a que busquen en internet esta página. Esto, Conectar Ciudades y Naturaleza. Aquí hay una red donde uno puede participar, una revista también muy interesante de las ciudades biofílicas con muchos eh, consejos que podemos aplicar a nuestras ciudades. Como por ejemplo, muchas veces, bueno, ¿qué hacemos con los garajes? Fíjense, esto es un garage que tiene un diseño súper biofílico. Acá están todos, son los coches y es decir, podríamos tener cosas como estas, en vez de tener esas moles grises que tenemos en la ciudad donde solo están los coches, bueno, podríamos pensarlas en que los diseños debieran ser como estos, al menos tener que los techos fueran verdes, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿cómo sé que mi ciudad es biofílica? ¿Cuáles serían los patrones que debiera yo buscar para darme cuenta si mi ciudad es biofílica? Entonces, aquí, por ejemplo, en el eje condiciones naturales e infraestructura, deberíamos tener áreas verdes, el arbolado, que sean próximos, ¿no? No todos los barrios tienen áreas verdes próximas. Hay algunas que tienen muchos, como Palermo, hay otros como Villa Crespo que no tiene nada. Bueno, deberíamos tener techos y paredes verdes, debiéramos tener reservas, debiéramos tener conectividad, es decir, estos biocorredores que se plantean, y debiéramos tener al menos superficies con agua y humedales. Eso sería para las condiciones naturales e infraestructura. ¿Qué debiéramos tener para salud y el bienestar? Bueno, mucho tiempo en el espacio exterior. Hay indicadores que nos dicen, bueno, qué cantidad de horas nosotros pasamos en el afuera. Y también si es equitativo, si toda la gente, si la gente grande, si los niños acceden. Después, otro ítem muy importante es esta de la participación ciudadana y conocimiento, que al menos en los otros ejes, en los anteriores, nosotros sí los teníamos, pero en este es como que más o menos venimos medio pobres, ¿no? Participación ciudadana y conocimiento. ¿Qué participación ciudadana tenemos en la decisión y planeamiento de los espacios verdes? Hasta los años ahí por los 80, 84, 85, yo me recuerdo que había una alta participación ciudadana en los espacios verdes, había en casi todas las plazas y parques, había mesas de trabajo con vecinos comprometidos, y el caso es la mesa de trabajo del Parque Avellaneda, fue todo, es decir, un hito. Pero bueno, eso después decayó cuando el gobierno de la ciudad tomó es decir, en realidad eso existía porque es decir, la ciudad estaba un poco ausente del manejo de los parques y plazas. Después cuando la ciudad toma ese rol, es como que corta la participación ciudadana. Es como que casi uno no tiene nada para decir. Por más que digan que sí, esto la verdad es que uno no tiene nada para decir, eso está tercerizado. Muchas veces tienen más para decir las empresas tercerizadas que hacen bastante maltrato de estos sitios. Así que bueno, nosotros estamos medio flacos en esto, participación ciudadana en la decisión y planeamiento. También en las visitas, aquí sí, la verdad que nuestros verdes están muy visitados, aunque sobrevisitados.
después de la pandemia, estos sitios se han convertido en, no sé, en gimnasios al aire libre, en sitios donde toda la gente festeja sus cumpleaños, donde la gente va a bailar, donde van los perros, es decir, es como que hay una sobrecarga de estos sitios. Y por otro lado, el conocimiento de flora y fauna, que algunas otras sociedades son muy fuertes en esto. Basta mirar cuántos saben los ingleses o cuántos saben alemanes, suizos. Hay verdaderas guías de flora y fauna de los espacios verdes, y aquí nosotros somos bastante faltos de esto, hay bastante ignorancia. Si uno le pregunta a la gente qué árbol es este, es bastante probable que ni siquiera sepa el nombre. Así que bueno, en esto hay mucho por hacer. Después en planeamiento y gobernanza, cuánto hay de presupuesto, cuánto va a la conservación, a la restauración, el mantenimiento, qué coordinación de multiactores hay, ¿no? Y también qué planes y políticas que incorporen los principios biofílicos, porque muchas veces nuestros planes y políticas muchas veces están incorporando más por ahí cuestiones de, no sé, de construcciones así duras. Respecto a la coordinación multiactores y a la gobernanza que tiene que ver con la gente, también esto plantea controversias, y aquí puse el caso de Honorio Pueyrredón. Honorio Pueyrredón es un proyecto que el gobierno de la ciudad quiso que fuera como esto, como la foto que está acá, y realmente aquí cuando esto ocurrió, ahí hubo una efervescencia de los vecinos que se opusieron terminantemente a este proyecto. Entonces aquí tenemos también, como que porque uno siempre le echa la culpa a los que nos gobiernan, y aquí debiéramos echarle la culpa a la ignorancia de los vecinos, ¿no? Es decir, siempre hay como una reacción, parece que está como no sé, hay como un chiste que dice que los gallegos, es decir, siempre se oponen a todo. Entonces un gallego que vino a Argentina le dijo, preguntó quién es el presidente, le dijeron quién era el presidente y dijo, "Ah, me opongo", ¿no? Es decir, y esto es un poco también, la gente se opone sin a veces analizar cuáles serían las ventajas de este proyecto, que este proyecto tiene una ventaja. Sobre todo es un biocorredor porque está uniendo distintas parques y plazas, como el Parque Centenario, estaría uniendo el que tenemos ahí, el Giordano Bruno, es decir, una cantidad de verde que estaría muy bueno que así fuera. Bueno, este proyecto no va a ser finalmente como está planteado aquí. Finalmente culminó, es decir, como que hay como un compromiso de hacerlo mucho más angosto, con lo cual esta cuestión de la gobernanza es un tema, porque la gobernanza supone tener una comunidad comprometida, pero para que la comunidad se comprometa de una manera coherente, también tiene que ser conocedora de cuáles son los beneficios que podrían plantearse. A lo mejor eh, este proyecto hubiera requerido a lo mejor una comunicación previa, o haber realizado talleres previos con los vecinos como para haber logrado el apoyo. Así que bueno, no siempre. Y para poner la contracara, el ejemplo de Santiago de Chile. Ahí en Santiago de Chile el gobierno hizo una propuesta de un biocorredor a lo largo del río. Esto significó que mucha de la gente que vivía en forma así ilegal en todos los bordes del río fuera relocalizada. Y hoy, cuando uno va a Santiago de Chile, es una preciosura ver cómo a lo largo de diferentes barrios ha ocurrido todo un proceso de revitalización de las riberas, con lo cual realmente es un espacio eminentemente biofílico que incita a permanecer, que incita a trasladarse, y que es muy respetuoso de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza nativa en cada uno de los tramos. Cada tramo está pensado de una manera diferente. Bueno, y aquí voy a ceder la palabra
Vamos a hablar del proyecto de investigación que estamos realizando sobre diseño biofílicos de locales gastronómicos. Entonces, bueno, hablemos del proyecto. Es un placer estar investigando sobre estos temas y nosotros primeramente lo que hicimos fue evaluar o reevaluar cómo íbamos a generar las variables para medir cuán biofílicos eran estos espacios y nos inventamos y diseñamos todo un sistema de evaluación en cuanto a distintas variables. Las dimensiones que estamos evaluando y de las cuales conformamos la variable son la dimensión tierra en cuanto a terreno absorbente, a la presencia de agua, ya sea en movimiento o en planos fijos. En la variable aire la tomamos como ventilación, si existen, digamos, evaluamos el tamaño de las ventilaciones, el tamaño de las ventanas, o si directamente han quitado paredes para que el contacto con la naturaleza sea directo, si hay sonidos ambientales en cuanto a música, o si se pueden escuchar, por ejemplo, los pájaros, la presencia de la dimensión fuego, muchas veces hay velas o a veces hay fogones, la luz en cuanto a la cantidad de lúmenes, la calidad, si es fría o es cálida, la vegetación. Obviamente evaluamos un montón de parámetros que tienen que ver con la vegetación, desde si hay vegetación exótica, si hay vegetación nativa, si la vegetación está en el suelo directo o si la vegetación está en macetas. Evaluamos todas esas variables, qué tipo de aromas hay, si hay aromatizadores, si no las hay, si dejan entrar o si son pet friendly, si hay animales de la casa, mascotas, o directamente los animales no entran. Nos hemos encontrado con bares que son completamente cerrados a la biodiversidad de la ciudad, y por supuesto todo el tema paisajístico en cuanto a las miradas, sobre todo en cuanto a lo que Terrapin Green, que es la consultora en la cual nosotros tomamos la bibliografía con el tema de los 14 patrones de diseño biofílico, lo que ellos llaman la vista panorámica. Y esta vista panorámica influye mucho sobre la psicología humana en cuanto a que estas percepciones espaciales nos dan, vienen asociadas directamente con sentimientos, ¿no? Y estos sentimientos tienen que ver muchas veces con el refugio, el confort, y también, como decía Ana anteriormente, todo lo que tiene que ver con los alimentos y el diseño de los alimentos. Estos son los ejemplos de los 20 primeros casos que estamos estudiando, en el cual, como ven aquí, evaluamos en porcentaje la cantidad de tierra, la cantidad de suelo permeable, el agua, la siguiente, Ana, el aire, los sonidos, la luz, el fuego, la vegetación, lo que yo les comentaba, que hay un montón de parámetros con respecto a vegetación, aromas, animales, paisajes, la escala que encontramos dentro de lo que es, basándonos por supuesto en el Gordon Cullen y en nuestro queridísimo Kevin Lynch, lo que tiene que ver la escala en cuanto a la monumentalidad y los espacios de escala humana que producen esta sensación de confort. Por supuesto, evaluamos los colores, la colorimetría, para saber si son cálidos, si hay fuertes contrastes o hay composiciones armónicas, las percepciones espaciales en cuanto a estos patrones de diseños biofílicos, y lo que mencionábamos recién de los alimentos. Nos encontramos con muchas sorpresas de bares que, además digamos, de tener un diseño biofílico, tenían un diseño biofílico en cuanto a su menú. Fue la verdad que muy sorprendente, y nos encontramos con un montón de cosas lindas dentro de la investigación, porque la verdad que bueno, estos son la escala de los mayores puntajes. En este momento tenemos desde 159 a 72, y pusimos
valorizando en, recordame Ana, que si no me acuerdo, suficientemente biofílicos, poco biofílicos, y los otros era nulo biofílicos. No, el mayor. Extremadamente, así. Extremadamente biofílicos, sí. Esos eran como los tres grupos, y también Ana después, de ingeniera Falli, va a comentar un poco los estudios de los resultados y las agrupaciones en cuanto a que estas variables, aunque encontramos como coincidencias de estas variables que agrupan a los bares en distintas categorías, ¿no? Hay algunos que se focalizan como más en lo que tiene que ver en la tierra, en la cantidad de terreno absorbente que ponen a disposición. Hay otros que realmente hacen hincapié en la vegetación, pero la verdad es que es muy interesante, y la idea también es detectar para poder reproducir, y para después poder reproducir los diseños, cuáles son los más efectivos a la hora de generar estas decisiones de biofilia, ¿no? Creo que puedo respirar. Anita, la licenciada Ana Sáenz, ahora nos va a comentar un poco la experiencia más sociológica de este estudio. Bueno, en principio yo creo que una de las cosas importantes es ver a las palabras, el origen de las palabras, ¿no? Y la palabra nuestra es biofilia. Y biofilia es una palabra que acuña Erich Fromm y que es amor a la vida. Estamos tratando de volver a un amor a la vida. Nuestro mundo es nómico, es un mundo de palabras, y entonces cuanto más palabras tengamos, más mundo recorremos. Si nosotros pensamos un poco esta especie de explosión que se ha producido no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchas otras ciudades después de la pandemia, de aparecer las calles y las veredas rodeadas ya con macetas y con plantas y con cosas, tiene que ver también mucho en el encierro. Tiene que ver mucho en que vivimos meses adentro, rodeados de paredes, rodeados de objetos, rodeadas de tecnología, y que el mundo lo veíamos a través de la ventana. Y a veces ni siquiera podíamos salir, o teníamos una ventana chiquitita y no podíamos apreciar eso que estaba afuera. Entonces, esto comienza a tener más importancia, eso no quiere decir que aparece, pero por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires comienza a aparecer con muchísima más importancia después de la pandemia. Y muchos han pensado, bueno, volvemos atrás y se cierran. No, no se cerraron estos lugares. Estos espacios que habíamos ganado en las veredas, que habíamos ganado en las calles, no los hemos perdido, lo hemos seguido ganando. Porque en realidad nosotros nos damos cuenta que somos naturaleza, que necesitamos a la naturaleza, porque el hombre es una especie más en el planeta. No somos de otra estructura, tenemos la misma estructura que el planeta y necesitamos de los espacios, de los lugares, de los ambientes. Quizás estos espacios y estos ambientes podemos decir, bueno, pero no es naturaleza, naturaleza. Es naturaleza culturalizada, es naturaleza modificada, transformada por la mano del hombre, pero sí es naturaleza. Y lo que nos llega a decir es, tomemos conciencia de que la ciudad también es naturaleza, que en la ciudad debemos volver a abrir espacios hacia la naturaleza.
no solamente como Ana planteaba en los techos verdes, en las paredes verdes, en las calles, en abrir diferentes espacios. Sé que hubo un proyecto que no sé si va a seguir o no, abrir en el Parque Saavedra, como se hace en Seúl, como se hizo en Seúl, abrir para que el arroyo Medrano se vuelva a ver. Y ahí también aparece el tema del vecino, que hay veces no sabe, no entiende, no ha hecho carne de darse cuenta de que somos naturaleza y de que realmente la tierra va a seguir viviendo. En el libro La tierra permanece, comienza diciendo, los hombres vienen y van, solo la tierra permanece. Es decir, los que estamos en situación de verdadero conflicto y verdadera situación vulnerable, somos nosotros, es la especie. Por eso, de alguna manera, tenemos que volver a encontrarnos con espacios naturales. Muchísimas gracias, Ana. No sé si Ricardo querés agregar algo más. No, en realidad yo fui apuntando algunas cosas de los tres momentos que ustedes hablaron y me quedé, a ver, vamos a ir de atrás para adelante y en ese sentido no es agregar algo, sino hacer una especie de Rescatar. no, no, de consultar, ¿no? Yo pienso también en términos también como arquitecto y pienso en los usos del espacio. Es decir, que en lo que es la biofilia, por un lado también está aquellos que la incentivan con los lugares que la quieren generar, pero también si nos ponemos a pensar algunos locales que tienen que proveer, ¿no? De este tipo de elementos, como las florerías o los viveros, son también bastante escasos en la ciudad. Entonces es como que todavía no hay como una conciencia, ¿no? De todo este tipo de cuestiones. Si bien cada vez más, todavía es como que pareciera que falta y sigue dominando el cemento, al menos en una ciudad como Buenos Aires, donde la disponibilidad de espacios verdes es bastante escasa, ¿no? Y en ese sentido, me llamó la atención, ¿no? Esto que decía Ana, la disparidad que hay de espacios verdes en la ciudad, si uno compara Palermo con Villa Crespo, ya decía. Entonces digo, también qué difícil es democratizar la ciudad en términos biofílicos, ¿no? Tratar de plantear como esa equidad o como derecho a la ciudad que debía ser esto también. Y eso es más una pregunta, ¿no? Que un Bueno, comentario. en otras ciudades, por ejemplo, lo que ocurre es que la ciudad compra Ah, lotes y hay, es decir, en casi todos los barrios hay algunos lotes aún vacíos y se constituyen en pequeños, así como acupunturas, pequeños claro, bosques dentro de la Sí, ciudad. también, Ana, Se hay ciudades podría que han hacer. desmontado sus autopistas para transformarlas en espacios verdes públicos. Seguro. Eh, Sí. sí, Seúl, esas ya son obras, digamos, de más envergadura, son ¿no? Pero, obras como en, claro, de mega envergadura que desde Latinoamérica nos Sí, cuesta como pensar en accesibles en términos económicos. Pero también o hay sin ir una tan. paradoja que se dio después de la pandemia, que es, digamos, si humanamente las personas han construido estas ciudades de cemento, para aislarse de algún modo o generar un refugio de lo salvaje, se olvidaron que ellos mismos eran parte de la naturaleza. Entonces el estar completamente rodeados de hormigón los ha estado enfermando de un montón de formas distintas. Entonces creo que el habernos encerrados, habernos visto encerrados en la pandemia, nos hizo conscientes del habitar, de ese espacio del cual estábamos rodeados y que no le prestábamos mucha atención porque llegábamos a casa para dormir, corríamos del trabajo al entretenimiento o al gimnasio o a la actividad extra, y después los espacios en los que dormíamos realmente eran como dormis,
y no éramos conscientes de lo mal del habitar. Y el habernos tenido que quedar encerrados en estos lugares que muchas veces para la media baja y mucho más no tienen suficiente ventilación, no tienen suficiente asoleamiento. Obviamente, al no tener ni una ni las otras cosas, estamos como mucho más distanciados de la naturaleza, porque, a ver, ni las plantas crecen en ciertos lugares, No. en ciertos departamentos. ¿Cómo podemos pensar que un Claro. ser humano pueda estar habitando saludablemente en un lugar en donde ni siquiera una planta puede crecer? Creo sí, creo que ese es la conexión de la conciencia que nos va, y que en realidad también muchas, digamos, al sentirlo en lo personal, la gente se lo demandó a la ciudad, se lo demandó, digamos, Bueno, pero se lo fíjate vos demandó al que, espacio público verde que tenía que ser accesible, ¿no? bueno, pero fíjate vos qué Hacía contradicción calor, se produce en no ese sentido. necesitabas tener una reja, ¿no? ¿Por qué no puedo ir a las 3 de la mañana a la plaza pública si en mi casa hace calor, ¿no? Sácame la reja. Pero me parece también que se produce medio una contradicción, porque por un lado demandamos al gobierno de la ciudad la posibilidad de generar más espacios verdes, pero después pasan estos casos, como comentaba la doctora Faggi, donde se produce un incentivo de producir más verde, mayor espacio para el hombre, La gente se opone. y la gente se opone. Entonces ahí es donde hay como una especie de oxímoron, no sé, de un proceso dialéctico bastante Sí, extraño. seguro. Tiene que ver con la conciencia, el que realmente tomó conciencia de lo que se necesita el verde en nuestra vida, y el que no, el que cree que por ahí está rodeado de hormigón en una torre, piso número 25, rodeado de vidrios, es un espacio saludable. Es caro, pero no es saludable. Yo Yo voy a quisiera agregar tomar un una ejemplo palabra, nada más. Ah, perdón. una palabra, perdóname, una palabra que acaba de decir, y ya la repitió varias veces Patricia: conciencia. Yo creo que el punto clave es tomar conciencia. Por eso es tan importante la educación ambiental. Y yo sigo haciendo hincapié en esto, en la educación y en la educación ambiental, Mm, tanto formal como informal. Porque, y quiero contarles un ejemplo, que es la contrapartida de lo que pasó en Honorio Pueyrredón y la contrapartida de lo que estamos planteando de Saavedra, que es lo siguiente. Hay en el barrio Santa Rita de la ciudad de Buenos Aires, cerca de Villa del Parque y cerca de Devoto, un pasaje que tiene 2 cuadritas nada más, que se llama Tuay, el pasaje Tuay. En el pasaje Tuay, a instancias, ahora por desgracia no me acuerdo el apellido, pero sí el nombre de Romina, que es una bióloga que trabaja en el INTA, se hizo especialmente en la época de la pandemia un camino de mariposas. El pasaje Tuay se ha transformado en el sendero de mariposas. ¿Y qué hicieron los vecinos? Los vecinos agrandaron bastante el espacio donde estaban los árboles y comenzaron a plantar plantas autóctonas que, por un lado, no solamente permitían que anidaran las mariposas y crecieran las orugas, sino que después las flores alimentaran a las mariposas. Y mm. esto lo han hecho vecinos, porque han tenido conciencia y han tenido conciencia ambiental. Entonces, vuelvo con este latiguillo. La educación ambiental y la educación ambiental en lo urbano es fundamental para generar cambios de conducta y aprender y entender que somos naturaleza, parte de la naturaleza, constructores y destructores, pero aprender a ser constructores.
Perfecto. Bueno, la verdad creo que ha sido muy nutritiva esta charla y sobre todo en varios campos, ¿no? Se ha visto y se ha dado información muy variada y de distintos aspectos, de manera tal de que se puede empezar a tener una visión multidisciplinar de todo este tema que es sumamente interesante y que deberíamos aprender. Así que les agradecemos infinitamente la participación a la doctora Ana Faggi por su exposición y la posibilidad también de difundir este interesante trabajo de investigación que están llevando adelante. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Por este espacio para difundir el Gracias. laboratorio de biofilia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.